16 horas excavando. Martillos neumáticos perforando cemento. Y al final, 1,5 metros bajo tierra, 700 paquetes al vacío. 20 millones de euros. El zulo más grande jamás hallado en España. Esta es la historia de cómo una banda de las discotecas de Madrid terminó enterrando fortunas bajo mansiones blindadas. Los Miami no solo movían droga, construían fortalezas subterráneas. Julio de 2011. Una mansión en La Moraleja, Madrid. Urbanización de lujo, calles tranquilas, vecinos que conducen coches alemanes y pagan seguridad privada. Los agentes de la UDEF llevan horas trabajando. Han revisado los muebles, los armarios, las paredes, los techos. Saben que hay algo. Lo confirman los documentos incautados, los informes del FBI, las declaraciones de Sharon C., o la expareja de Álvaro López Tardón, que decidió romper el silencio después de años de maltrato y amenazas. Ella les ha dicho dónde buscar. Pero hasta ese momento, nada. El chalet está blindado. Cámaras de alta tecnología en cada esquina, sensores de movimiento en las entradas, sistemas de seguridad que harían parecer amateur a cualquier banco. Los monitores registran cada movimiento en tiempo real. No es una residencia, es una fortaleza. Una caja fuerte con jardín. Los agentes revisan el garaje. Encuentran algo de efectivo escondido entre cubos de pintura y cajas de herramientas. Pero no es suficiente. Sharon ha hablado de millones, de fortunas enterradas, de compartimentos diseñados por profesionales, de zulos que solo quien los construyó sabe localizar. Entonces, alguien sugiere picar el piso. Un investigador veterano señala una zona del salón. Las plaquetas parecen intactas, pero hay algo en la disposición que no cuadra. Levanta una. Debajo hay cemento, pero el cemento es más claro que el resto. Fresco, reciente. Ordenan martillos neumáticos. El ruido revienta los oídos. Van centímetro a centímetro, con cuidado de no destruir lo que pueda haber debajo. El polvo llena la habitación. Los agentes se cubren la cara y tras 5 horas de excavación brutal, aparece un borde metálico, una estructura. Retiran más cemento. Se revela un habitáculo construido bajo tierra, 1,5 metros de profundidad, 1 metro de largo, 60 centímetros de ancho. Las paredes están reforzadas con metal. El interior está sellado. Y cuando abren la tapa, lo ven. Paquetes. Cientos de paquetes cerrados al vacío, perfectamente apilados, como si alguien hubiera pasado horas organizándolos con precisión obsesiva. Comienzan a sacarlos. 1, 10, 50, 100. Billetes de 50, 100 y 200 euros. Los cuentan sobre el suelo del chalet. 700 paquetes en total. 20 millones de euros. El zulo principal. Pero no es el único. Los agentes siguen excavando. En otra habitación repiten el proceso. Pican, perforan, levantan plaquetas y encuentran un segundo escondite, más pequeño, pero igualmente sofisticado. 5 millones más en billetes perfectamente organizados. Y en el garaje, oculto entre cubos de pintura, cajas de herramientas y aceites para motor, descubren otro compartimento. 1 millón adicional. 26 millones de euros en total, en un solo inmueble. Es la mayor incautación de efectivo jamás realizada en un registro único en España, y una cifra que rompe todos los récords previos. Pero los investigadores están convencidos de que hay más, mucho más, en algún lugar, porque entre los documentos incautados en el chalet, los agentes encuentran folios manuscritos. Anotaciones precisas, escritas con caligrafía cuidadosa. A1, 19 millones. A2, 10 millones. A3, 5.354.000. Al final de la página, alguien ha sumado las 3 cantidades. 34.354.000 euros. Total. La cifra exacta que la organización había enterrado en diferentes ubicaciones. Los investigadores comparan las cantidades.
A uno coincide casi exactamente con el zulo principal, 20 millones. A 3 encaja con el segundo escondite, 5 millones. Pero a 2, los 10 millones, nunca aparece. Y ni en La Moraleja, ni en ninguno de los 25 inmuebles registrados durante la operación. El juez que instruye el caso señala en su auto: el segundo de aquellos conceptos refleja la cantidad de dinero que, todavía al día de hoy, se encuentra escondida en un tercer zulo poseído por la organización criminal en algún lugar ignorado y que hasta el momento presente no ha podido ser localizado. 10 millones de euros enterrados en algún lugar de España. Un tercer escondite que nadie, excepto quienes lo construyeron, sabe dónde está. Un agujero en la tierra con una fortuna que lleva más de una década esperando. Quizá destruido, quizá intacto, quizá sellado para siempre bajo hormigón y olvido. ¿Quiénes eran capaces de construir semejante estructura? ¿Cómo una organización criminal llegó a enterrar fortunas bajo hormigón armado con la precisión de un arquitecto? ¿Y por qué necesitaban tanto efectivo escondido en lugar de depositarlo en cuentas bancarias offshore o invertirlo inmediatamente? La respuesta está en los Miami, una banda que comenzó controlando puertas de discotecas en los años 90 y terminó moviendo toneladas de cocaína entre 3 continentes. Una organización que no solo traficaba droga, traficaba dinero. Y entendieron antes que muchos otros que el efectivo es más peligroso que la cocaína. La droga se mueve, se vende, desaparece en el mercado. El efectivo se acumula, se apila, se convierte en un problema logístico monumental. Para mover esas cantidades, no bastaba con maletas o cuentas en paraísos fiscales. Las maletas pueden perderse, robarse, interceptarse en aeropuertos. Las cuentas bancarias dejan rastros electrónicos que la policía puede seguir. Necesitaban algo más seguro, más primitivo, más indetectable. Necesitaban ingeniería criminal, zulos diseñados con precisión arquitectónica por profesionales que sabían exactamente cómo burlar a los perros antidroga, los detectores de metales y las excavadoras policiales. El zulo de La Moraleja no fue improvisado una tarde por un par de sicarios con palas. Fue planeado durante semanas, construido por alguien con experiencia en estructura y sellado. Alguien que entendía de resistencia de materiales, impermeabilización y camuflaje. La fiscalía incluso identificó entre los acusados a la persona encargada de construir los escondites. Un especialista en enterrar fortunas. Un arquitecto del dinero sucio. Porque los Miami entendieron algo fundamental. El dinero en efectivo plantea un problema existencial para cualquier organización criminal de gran escala. Ganar 50 millones de euros al año en billetes significa tener que justificar, lavar, ocultar o enterrar 50 millones físicos. Billetes que pesan, ocupan espacio, huelen a tinta y delatan su presencia si no se manejan con cuidado absoluto. La respuesta de los Miami fue radical y brillante en su brutalidad. Lo enterraban. Como piratas. Como narcotraficantes del siglo XXI que habían descubierto que la mejor caja fuerte sigue siendo un agujero en la tierra. Los Miami nacen en los años 90 como una banda violenta vinculada al control de la noche madrileña. No empezaron traficando cocaína. Empezaron cobrando en puertas, intimidando, rompiendo huesos. Y su nombre viene de un viaje que hizo su fundador, Juan Carlos Peña, alias El Inmortal, a Miami. Un viaje de placer que se convirtió en marca de guerra. Regresó con chaquetas deportivas que llevaban estampado el nombre de la ciudad en letras grandes y brillantes. Las repartió entre sus hombres más cercanos. Pronto, en las discotecas de Madrid, cuando aparecían esos tipos con las chaquetas de Miami, todos sabían qué significaba. Músculo, control, violencia organizada. Bajo el liderazgo de Peña, los Miami se dedican a controlar discotecas y locales de ocio nocturno, cobrar extorsiones a empresarios del sector y actuar como grupo de choque para clanes gitanos que necesitan resolver disputas a base de golpes. Son matones profesionales. Cobran por intimidar, por golpear, por asegurar que nadie cause problemas en los locales que protegen.
El modelo es simple pero efectivo. O pagas o tu negocio arde. O pagas o tus empleados terminan hospitalizados. Peña es un líder carismático y brutalmente temido. Su apodo, el Inmortal, no es casual ni exagerado. Sobrevive a múltiples intentos de asesinato a lo largo de su carrera. Balas, navajas, emboscadas nocturnas, sicarios enviados por bandas rivales, siempre sale vivo. Herido, a veces gravemente, pero vivo. Esa reputación lo convierte en una leyenda de Lampa madrileña. Los que trabajan con él lo admiran. Los que trabajan contra él lo temen. Porque si intentas matar a Peña y fallas, sabes que la venganza será desproporcionada. Pero la violencia abierta tiene límites. Llama la atención, y la atención atrae a la policía. En 1996, la Policía Nacional lanza la primera redada importante contra la banda. Operativo coordinado en varios puntos de Madrid. 18 detenidos simultáneos, armas incautadas, 4 kilos de cocaína, cientos de pastillas de éxtasis. Es el primer golpe serio a la organización, no el último, pero tampoco el definitivo. Porque los Miami son resilientes, adaptan, cambian y siguen operando. El 26 de noviembre de 2001 ocurre algo que marca un giro oscuro en la trayectoria de la banda hacia el narcotráfico puro. Francisco Javier Manzanares, alias Mansa, portero de discoteca de 27 años con antecedentes por lesiones y homicidio, es asesinado de 3 disparos en plena calle en Móstoles. Frente a testigos, a plena luz del día. Un ajuste de cuentas ejecutado sin miedo a consecuencias. Las fuerzas de seguridad atribuyen el crimen al entorno de los Miami. Mansa era uno de los suyos, alguien de confianza. Su muerte indica que algo se está rompiendo dentro de la organización, que las lealtades se están fracturando, que el dinero de la cocaína está generando tensiones que ni el carisma de Peña puede controlar. Porque para principios de los años 2000, los Miami ya no son solo matones. Han empezado a trabajar directamente con narcotraficantes colombianos. Reciben cargamentos de cocaína, los distribuyen y cobran en efectivo, mucho efectivo, tanto que necesitan una estructura diferente, menos visible, más empresarial. Ahí entran los hermanos Álvaro y Artemio López Tardón. Hasta entonces habían ocupado puestos intermedios en la banda, pero tienen algo que Peña no tiene: visión financiera. Álvaro, en particular, es pragmático y ambicioso. Entiende que la violencia llama la atención y que la atención es enemiga del dinero. Y propone un cambio de modelo: abandonar la calle, profesionalizar la operación, convertir a los Miami en intermediarios entre los cárteles colombianos y los distribuidores europeos y, sobre todo, blanquear los beneficios. Peña se resiste. Para él, la banda es su familia, su ejército personal. No está dispuesto a ceder el control. Pero los López Tardón tienen contactos, capital y algo más peligroso: paciencia. Van ganando poder poco a poco, hasta que en 2004 todo explota. La ruptura es brutal y sangrienta. Ese año, Álvaro López Tardón es arrestado brevemente en Madrid. No es una detención larga, pero es suficiente para que dentro de la banda las tensiones exploten como una bomba de fragmentación. Varios miembros cercanos a Peña son atacados en enfrentamientos con hombres armados vinculados a los López Tardón. La guerra interna ha comenzado, y nadie tiene intención de ceder. Uno de los episodios más graves ocurre a mediados de 2004. Un grupo de hombres armados irrumpe en una sala de fiestas de Carabanchel, controlada directamente por Juan Carlos Peña. Llevan armas automáticas, entran sin avisar, disparan al techo y golpean brutalmente a 2 porteros que intentan defender el local. Uno de ellos queda hospitalizado con fractura de mandíbula y traumatismo craneal. El mensaje no puede ser más claro: este territorio ya no es tuyo, aunque nadie es detenido en el momento. La investigación policial posterior vincula el asalto directamente con los López Tardón. Un testigo protegido declara ante el juez: la orden vino de Álvaro. Quería que todos supieran que Peña ya no mandaba nada en Madrid.
que el viejo modelo había terminado, que quien no se adaptara se quedaba fuera o se moría. Pero Peña no se queda quieto. No es de los que aceptan humillaciones sin respuesta. Organiza represalias inmediatas. Ataca locales controlados por los hermanos. Sus sicarios golpean a testaferros de los López Tardón. Incendian un coche de lujo que Artemio utilizaba habitualmente. En Tetuán y Carabanchel se registran tiroteos nocturnos, palizas a plena luz del día, amenazas de muerte contra familiares. La policía detecta un aumento significativo de incidentes violentos relacionados directamente con la disputa interna de los Miami. Madrid se convierte en un campo de batalla entre dos facciones que antes eran aliadas. En uno de los episodios más documentados, uno de los escoltas de confianza de Peña es tiroteado al salir de una discoteca en 2004. Sobrevive por poco. Las balas perforan el coche, rompen las ventanas, pero ninguna lo alcanza fatalmente. Aunque vive, el mensaje está absolutamente claro. La guerra interna está desatada y solo quedará un bando en pie. El momento definitivo llega en noviembre de 2004. Varios sicarios tirotean el Porsche de Juan Carlos Peña en plena calle de Madrid. Decenas de disparos perforan la carrocería. Los cristales explotan. Peña recibe múltiples impactos, pero, una vez más, sobrevive. Es trasladado de urgencia al hospital. Las heridas son devastadoras. En el hospital le amputan una pierna para salvarle la vida. Su apodo, el Inmortal, se mantiene intacto, pero su poder, no. Ha quedado mutilado física y políticamente. Aprovechando la debilidad absoluta de Peña, los López Tardón cortan vínculos definitivamente. No negocian, no ofrecen tregua y simplemente toman el control. La vieja guardia es desplazada sin ceremonias. Juan Carlos Peña, sin apoyos, sin estructura, sin la fuerza física que antes lo sostenía, desaparece del mapa criminal. En 2009 será detenido en Navacerrada, viviendo escondido. En 2015, arrestado nuevamente por montar un macrocultivo de marihuana en Palencia. Pero su época como líder absoluto de los Miami ha terminado para siempre. Con los hermanos al mando, la organización cambia por completo. Dejan atrás la violencia callejera, establecen una estructura transnacional con roles claramente diferenciados. Álvaro se traslada a Miami. Desde allí dirige la parte financiera, blanquea dinero y coordina la logística internacional. Artemio se queda en Madrid. Gestiona el tráfico de cocaína, supervisa la red de testaferros y controla las operaciones diarias. El modelo es sofisticado. La cocaína llega desde Colombia y Perú en contenedores marítimos con dobles fondos. Utilizan el puerto de Valencia, donde tienen contactos clave que facilitan la entrada de los cargamentos. Una vez en España, la droga se distribuye a través de una red de pisos francos, fincas rurales y almacenes controlados por testaferros. Se estima que entre 2007 y 2011 introdujeron más de 7,5 toneladas de cocaína en Europa. Pero lo realmente distintivo de los Miami no es cuánta droga mueven, es cómo manejan el dinero. En 2010, la organización ganó 52 millones de euros. Eso plantea un problema. ¿Qué haces con 52 millones en efectivo? No puedes depositarlos en un banco sin levantar alertas. No puedes gastártelos sin atraer atención. La solución es doble. Primero, y blanqueo a gran escala a través de sociedades pantalla. Compran y venden coches de lujo entre empresas controladas por testaferros. 40 vehículos movidos constantemente entre diferentes personas y compañías. El dinero circula, se lava, se justifica. Álvaro, desde Miami, adquiere 17 coches de alta gama. Un Bugatti Veyron, un Lamborghini Murciélago, un Rolls-Royce Phantom. También invierte en inmuebles, galerías de arte, propiedades en South Beach. Se estima que solo en Estados Unidos blanqueó al menos 26 millones de dólares. Uno de los métodos más audaces es la simulación de compra de un cuadro. Supuestamente, adquieren una obra titulada El Almuerzo, atribuida a Velázquez por 24 millones de euros.
En realidad, según el juez, se trata de una burda manipulación. El cuadro no existe o no tiene ese valor. Fingen venderlo posteriormente por 880.000 euros. El contrato falso aparece a nombre de Sharon Cohen, pareja de Álvaro, representando a una sociedad panameña con la que no tiene vínculo real. Pero sobre el papel, el dinero está justificado. Segundo, entierran efectivo. Porque por mucho que blanquees, siempre queda dinero sucio que no puedes mover rápidamente. Ahí entran los zulos. No es una solución temporal, es arquitectura criminal. Contratan a alguien que sabe construir escondites bajo tierra. Alguien que entiende de estructura, cemento, impermeabilización. Porque un zulo mal hecho se inunda, se detecta con perros, se descubre al picar cualquier pared. El zulo principal de La Moraleja es una obra de ingeniería. 1,5 metros bajo el suelo, paredes reforzadas, sellado herméticamente, y paquetes al vacío para evitar humedad, y todo oculto bajo plaquetas de cerámica que parecen parte del piso original. Los agentes necesitan 16 horas para encontrarlo, porque no es obvio, no está señalizado, no hay pistas visuales, solo quien sabe exactamente dónde excavar puede llegar a él. Ese nivel de sofisticación no es casualidad. Los Miami han profesionalizado cada aspecto de su operación, desde el transporte de droga hasta la ocultación de fortunas. Durante esos años, la banda opera con total impunidad. Tienen comunicaciones encriptadas, teléfonos que cambian constantemente, códigos para referirse a operaciones. Utilizan testaferros de origen hindú y español que se encargan del transporte de dinero. Uno de los métodos incluye a un auxiliar de vuelo de Iberia y su hermano, que llevan efectivo en vuelos comerciales hacia Estados Unidos. Artemio, desde Madrid, controla una red de 6 fincas, chalets y pisos donde almacenan droga. Entre ellos, destaca una propiedad en Villanueva de Perales, a las afueras de Madrid. No es un simple almacén. Es un laboratorio clandestino de cocaína equipado con prensas hidráulicas, moldes metálicos, hornos, reactores químicos y cientos de bidones de precursores. Acetona, ácido clorhídrico, otros productos. También hay manuales de extracción, etiquetas falsas para simular productos legales y sistemas de ventilación industrial para dispersar olores. Pero esa finca no está controlada directamente por los hermanos. La maneja una figura clave, Ana María Cameno, apodada por la prensa como la reina de la coca. Cameno no es una simple colaboradora, ni es una operadora autónoma con su propio equipo. Junto a su marido, David Vela, coordina la recepción de cocaína desde Sudamérica y su distribución en España. Tiene voz y voto en decisiones importantes, y es temida tanto por sus socios como por sus enemigos. Ana María es también supersticiosa. Consulta santeros antes de tomar decisiones. No hace movimientos importantes sin antes verificar con un santón que los astros estén alineados. Esa mezcla de pragmatismo criminal y misticismo la convierte en una figura peculiar dentro de la organización. El laboratorio de Villanueva de Perales es considerado el más grande jamás hallado en Europa hasta ese momento. Allí, con ayuda de 4 cocineros colombianos, producen cocaína de hasta 71% de pureza. No solo refinan la droga, la transforman, la empacan y la preparan para distribución. Es una operación industrial. Mientras tanto, en Miami, Álvaro vive en el lujo absoluto. Su mansión en South Beach está decorada con obras de arte valoradas en millones. Organiza fiestas, frecuenta círculos de empresarios, se mueve como si fuera un magnate legítimo. Pero su vida personal es otra historia. Su relación con Sharon Cohen se va deteriorando. Según documentos judiciales, Álvaro se vuelve progresivamente más controlador y violento. Hay episodios de agresiones físicas, amenazas, aislamiento forzoso. Sharon instala cámaras de seguridad ocultas en la casa. En una de las grabaciones, se ve a Álvaro reaccionando con furia cuando ella pide el divorcio. Toma un cuchillo de la cocina. Se lo pone en el cuello. La amenaza
Sharon teme por su vida y toma una decisión que cambiará todo. Hoy Sharon Cohen se presenta ante agentes del FBI. Entrega lo que las autoridades no habían logrado obtener en años de investigación: pruebas internas, grabaciones, documentos financieros, detalles logísticos y, lo más importante, la ubicación exacta de los compartimentos ocultos con dinero en efectivo. También revela que la cocaína que recibe Ana María Cameno en España la envía Álvaro desde Miami, y que los hermanos López Tardón escondieron una fortuna en su chalet de la Avenida de las Azaleas, en Madrid. Con esa información, el FBI y la Policía Nacional Española coordinan el operativo más grande contra el narcotráfico y blanqueo de la década. El 17 de julio de 2011 se ejecuta la Operación Azaleas. Registros simultáneos en Miami y Madrid. En la mansión de Álvaro en South Beach, los agentes encuentran compartimentos ocultos dentro de cubos de pintura, relojes de lujo, documentos bancarios y la flota de coches valorada en millones. Pero el verdadero hallazgo ocurre en Madrid. Cuando los agentes llegan al chalet de los López Tardón en La Moraleja, encuentran una fortaleza tecnológica, cámaras de vigilancia de última generación, sensores de movimiento, sistemas de alarma conectados a dispositivos remotos. La vivienda está diseñada para resistir cualquier intrusión. Empiezan a registrar. Revisan habitaciones, armarios, garajes. Encuentran dinero suelto. Pero Sharon ha dicho que hay mucho más. Alguien sugiere picar el suelo. Levantan plaquetas. Debajo, cemento fresco. Ordenan martillos. Y tras 5 horas de excavación brutal, aparece el zulo principal. 20 millones de euros en 700 paquetes al vacío. O siguen excavando. En otra habitación, otro zulo. 5 millones más. En el garaje, oculto entre herramientas, 1 millón adicional. 26 millones en total. La mayor incautación de efectivo jamás realizada en un solo registro en España. Pero también encuentran los folios con las anotaciones. A1, A2, A3. 34 millones. Los números no cuadran. Faltan 10 millones. El tercer zulo nunca aparece. En total, la operación Azaleas resulta en 21 detenidos. 17 en España, 4 en Estados Unidos. Se incautan más de 60 vehículos de alta gama, entre ellos un Ford Cobra de coleccionismo valorado en 2 millones de euros. Se intervienen 25 inmuebles en España y Estados Unidos y 5 armas de fuego. Álvaro López Tardón es trasladado a una prisión federal en Estados Unidos y acusado formalmente de blanqueo de capitales y conspiración para distribuir cocaína. La sentencia es demoledora. 150 años de prisión sin posibilidad de reducción. En España se abre un macrojuicio en la Audiencia Nacional con más de 80 acusados. Muchos pactan con la Fiscalía para reducir sus condenas. Algunos deciden hablar por primera vez. Uno confiesa ante el tribunal: sabíamos que lo que hacíamos era ilegal, pero nadie imaginó que caeríamos todos a la vez. Ana María Cameno, la reina de la coca, acepta los hechos aunque no la condena solicitada. En su defensa alega: yo no dirigía nada, solo hacía lo que me pedían, me usaron como chivo expiatorio. Finalmente es condenada a 16 años de cárcel y a pagar una multa de 21 millones de euros. Ya cumplía condena en otra causa por distribución de 100 de kilos de cocaína. Artemio López Tardón, más reservado, confiesa los delitos de blanqueo contra la hacienda pública y falsedad documental. Acepta 3 años de prisión, pero niega el tráfico de drogas. Ante el juez dice: nunca he traficado con drogas. Lo que hice fue mover dinero, como hacen muchos empresarios en este país. La Fiscalía le imputa también otros 12 años por narcotráfico, pero la sentencia final lo absuelve de ese delito por falta de pruebas suficientes. La multa, sin embargo, es brutal: 85 millones de euros. La operación Azaleas se convierte en un caso de estudio internacional.
un ejemplo de cooperación policial eficaz entre Estados Unidos y España. Y el mensaje es claro. Incluso las organizaciones más sofisticadas pueden caer si se les corta el flujo del dinero. Y si alguien de adentro decide hablar. La caída de los líderes principales no significa el fin inmediato de los Miami. Tras las detenciones, comienza una lucha encubierta por el control de los restos de la organización. El grupo se fragmenta. Las antiguas alianzas se convierten en enemistades letales. Quienes habían compartido el negocio ahora pelean por lo que queda de él. En 2012 se registran múltiples incidentes violentos en Madrid y sus alrededores, muchos de ellos conectados con antiguos miembros de los Miami. Varios exintegrantes comienzan a eliminarse mutuamente, ya sea por miedo a delataciones o por disputa de rutas, contactos y recursos aún disponibles. El 12 de marzo de 2018 ocurre uno de los episodios más oscuros. Ricardo Rojas, alias Richie, uno de los cabecillas históricos del grupo, es asesinado de 10 disparos frente a su propio hijo de 5 años en Pozuelo de Alarcón. Los sicarios no dejan rastro. Los investigadores atribuyen el crimen a un ajuste de cuentas dentro del entorno narco madrileño. Richie había sido hombre de confianza de Juan Carlos Peña en los años 90 y posteriormente colaborador de los López Tardón. Su muerte es interpretada como un mensaje: nadie está a salvo. Durante este tiempo, también se denuncian desapariciones de varios excolaboradores que, tras testificar o declarar ante la Fiscalía, nunca más son vistos. Y un informe reservado filtrado en 2019 señala: la descomposición de la organización ha provocado una ola de ajustes de cuentas entre antiguos aliados. La falta de una estructura jerárquica clara ha derivado en una guerra entre facciones. El temor a represalias lleva a algunos miembros menores a acogerse a programas de protección de testigos. Otros optan por exiliarse o cortar lazos completamente con el mundo criminal. La guerra interna marca el fin definitivo de los Miami como estructura organizada. El macrojuicio concluye en 2023, 12 años después de la Operación Azaleas. La Audiencia Nacional condena a penas de entre 10 meses y 5 años de prisión, además de multas que suman 85 millones de euros. La complejidad del caso, el reparto por juzgados de toda España, y la pandemia y las dificultades para realizar el juicio explican el retraso. Los magistrados aplican a todos los condenados la atenuante de dilación indebida extraordinaria. Curiosamente, la sentencia reconoce que no hay pruebas suficientes para considerar a Artemio López Tardón y otros acusados autores directos de la importación de cocaína. Los jueces señalan que durante la década del 2000 al 2010, miembros de una organización criminal radicada en Sudamérica se pusieron en contacto con individuos en España para vender cocaína, pero que no se ha logrado conocer la identidad de los proveedores, la cantidad exacta introducida, cómo y cuándo se introdujo, ni cómo se distribuyó. Sin embargo, sí consideran acreditadas las operaciones de blanqueo. Aunque el caso se cierra formalmente, el legado de los Miami persiste. Sus técnicas de blanqueo, el uso de testaferros y sociedades pantalla, el establecimiento de rutas logísticas independientes y, sobre todo, la sofisticación de sus zulos, fueron replicadas por otros clanes tras su caída. El laboratorio de Villanueva de Perales fue citado en informes de Europol como un ejemplo clave de industrialización del narcotráfico dentro del territorio europeo. Álvaro López Tardón continúa preso en Estados Unidos en una prisión federal de máxima seguridad. Según documentos penitenciarios, ha intentado en varias ocasiones que se revisen sus condenas, sin éxito. Artemio cumplió su condena y enfrenta una multa que nunca podrá pagar. Ana María Cameno sigue en una cárcel española. Desde prisión ha declarado que fue una pieza útil para los verdaderos cabecillas y que su condena fue desproporcionada. Juan Carlos Peña, el inmortal, sobrevivió a todo. A los tiroteos, a la amputación, a las traiciones. Hoy está retirado de las actividades delictivas. Su época quedó atrás, pero su apodo sigue resonando en el hampa madrileña.
Y en algún lugar de Madrid, enterrado bajo hormigón, todavía hay 10 millones de euros esperando. El tercer zulo, A2, nunca encontrado. Quizá destruido durante alguna obra de remodelación. Los billetes triturados sin que nadie supiera lo que había debajo. Quizá intacto, sellado perfectamente, con los paquetes al vacío conservando su contenido como el primer día. Quizá olvidado incluso por quienes lo construyeron. Un recordatorio permanente de que incluso cuando cae un imperio criminal, cuando todos los cabecillas están encarcelados, cuando los juicios terminan y las sentencias se dictan, siempre queda algo oculto bajo tierra. Siempre hay un secreto más, un agujero más profundo. La desarticulación de los Miami significó la disolución de una de las redes más temidas y admiradas del crimen organizado español. Pero su legado, sus métodos y el vacío de poder que dejaron aún siguen teniendo eco en los márgenes del narcotráfico actual. No fueron solo una banda de narcotraficantes más. Fueron arquitectos del dinero sucio, ingenieros financieros del crimen organizado, constructores de fortalezas subterráneas donde el efectivo dormía como un tesoro maldito esperando el momento de resucitar. Su historia, marcada por la violencia desmedida, el lujo obsceno y la traición inevitable, representa el ascenso meteórico y la caída estrepitosa de una élite criminal que quiso convertirse en intocable, que creyó que enterrando el dinero podría escapar de la ley, que pensó que los zulos eran invencibles. Su caída dejó una enseñanza clara y brutal para las fuerzas del orden. Seguir el dinero es más eficaz que seguir las balas. Y cuando encuentres un zulo, cuando excaves y encuentres millones bajo el cemento, siempre pregúntate si hay otro más profundo, otro más grande, otro mejor escondido. Porque en el mundo del narcotráfico, lo que ves enterrado nunca, jamás, es todo lo que hay.